Muy buenas tardes con todos los participantes. Les doy la bienvenida respectiva a nombre de la institución CONCIEP, pues que brinda diplomados, especializaciones y actualizaciones en diferentes cursos, ¿no? De lo que es la parte agrícola, agronomía y pecuarias. Hoy día tenemos programado lo que es el curso de manejo integrado de plagas y control biológico en cultivos frutales y hortalizas. Para lo cual, antes de iniciar, por favor, me confirman si logran visualizar mi presentación y de la misma manera, si logran escucharme el audio de forma clara. Por favor, al chat me confirman para poder iniciar con el curso. Hola. Bien, muchas gracias. Bien, gracias. Bien, entonces vamos a iniciar, ¿no? Con el curso. Eh, Vayamos. Bien, primero vamos a hablar sobre lo que es el manejo integrado de plaga, ¿no? El famoso MIP. Lo que es el MIP, pues tiene sus procedimientos, ¿no? Sus pasos para hacer un manejo integrado de plagas, para poder erradicar sin dañar la ecología, el medio ambiente y los microorganismos del medio. ¿No es cierto? Entonces, cuando hablamos de manejo integrado de plagas, pues vamos a hablar de las técnicas disponibles para combatir las plagas y al posterior lo que es la integración de medidas apropiadas que disminuyen el desarrollo de poblaciones plagas. ¿No es cierto? Y mantienen el empleo de plaguicidas, ¿no? Y otras intervenciones a niveles económicamente justificados y que reducen al mínimo los riesgos para la salud humana, la salud animal o el medio ambiente. Ya, entonces son técnicas y procedimientos, ¿no es cierto? Lo que es el MIP. Y como hincapié en el crecimiento de cultivos sanos, ¿no? Perturbando lo menos posible los ecosistemas agrícolas y fomentando los mecanismos naturales de control de plagas. Ya, entonces ahí tenemos, ¿no? Eh, digamos, las técnicas y tipos de control dentro de lo que es el manejo integrado de plagas. Y vamos a ver, ¿no? El procedimiento del MIP, ya de lo que es el manejo integrado de plagas. Bien, esto es bien, digamos, pues que es un proceso bastante dinámico, por decirlo, entre comillas, porque si nosotros sabemos esto como Padre Nuestro, lo que es el procedimiento del MIP, vamos a dar un golazo ahí con lo que son las plagas, el control de plagas. Entonces, primero que todo, lo que tenemos que hacer o vamos a hacer en proceso del MIP es lo que es la identificación del daño. Yo voy a mi cultivo, sea frutal o hortalizas, lo primero que debo hacer es identificar o encontrar un daño, ¿no? Yo camino por mi campo, ¿no? Como un monitoreo, como una breve evaluación, o de repente estoy haciendo un labor cultural y de repente veo un daño, ¿no? Ocasional. O sea, no porque estaba evaluando, sino tal vez de repente porque estaba haciendo otras labores culturales. Entonces, cuando el agricultor identifica el daño, ¿no es cierto? Tiene que seguir buscando, ¿no? Evaluando dónde más puedo encontrar el daño, ¿no es cierto? Identifico el daño. Una vez que encuentro un solamente daño, entonces hago mis muestreos, ¿no es cierto? Y el daño, ¿no? ¿Dónde me está atacando? Si es en el fruto, en la flor, en las hojas, en el tallo, en la raíz, ¿dónde está el daño? Y aparte de eso, tengo que identificar quién es el bandido que está, ¿no? Está haciendo este maniobra.
¿no? Yo identifico a la plaga. ¿Qué especie plaga está atacando? Puede ser un degollador, puede ser un chupador, picador, entre otras. Entonces, yo identifico a la plaga, ¿no es cierto?, para poder controlar, ¿no? Yo de esta manera voy a controlar la plaga, ¿no? Haciendo el estudio necesario. Ya una vez que tengo identificado el daño del cultivo y como también del agente, que es el agente plaga, quien me está causando el daño en mi cultivo, después voy a pasar a estudiar su ciclo biológico de la plaga y su ciclo biológico del cultivo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Su ciclo biológico de plaga, que es, ¿no? Desde el adulto que pone su huevecillo, ¿no? De ahí pasa sus estadios. Primero, ¿no es cierto? Vamos a tener estadio de huevecillos, después vamos a tener en estado de larva, que tiene sus estadio uno 2 3 en algunas especies, no en todas. Después va a pasar a ser pupa, después se convierte en un adulto y continúa su ciclo biológico. Y ahí es donde tenemos que también identificar en qué ciclo biológico ataca, de repente en estado adulto o de repente en estado larval, ¿no es cierto? Entonces tenemos que identificar en qué siglo, en qué etapa biológica, ¿no? En qué estadio ataca nuestro cultivo. Y además tenemos que saber, ¿no? Su ciclo biológico del cultivo, su etapa fenológico del cultivo. ¿No? Vamos a tener desde lo que es la germinación de semilla, preemergencia, emergencia, ¿no es cierto? Lo que es la parte de producción, formación de hojas, floración, fructificación y maduración. Entonces, un ciclo que cada cultivo va a tener, ¿no es cierto? Entonces, si yo trabajo en frutales, por decir, en cítricos, entonces yo debo de saber su ciclo biológico del cultivo del cítrico y en qué etapa, ¿no? En qué etapa fenológica es más susceptible a la plaga que está causando, ¿no? Entonces, ahí ya tengo el segundo paso. Ahora viene lo que es el tercer paso. Ahí, ¿no? En el tercer paso, voy a hacer el monitoreo ya de forma masiva, ¿no? Ya en todo mi campo, en todo mi área, tengo que monitorear y tengo que hacer mis muestreos, ¿no? Donde puedo poner trampas, puedo evaluar en forma de zigzag, ¿no? Los puntos donde yo voy a, eh, ¿no es cierto? Evaluar. Entonces, ¿dónde voy a evaluar? A la plaga en el ambiente, ¿no es cierto? Y después del tercer paso viene el cuarto paso, en donde vamos a tener un umbral de intervención, ¿no? ¿Qué se tolera? Un umbral de intervención es poner un límite, por decir, mosca de la fruta, ¿no? Un presencia de mosca de la fruta, planta muestreo mosca, ¿no? Que es un P, ¿no? M, ¿cierto? Planta muestreo mosca, va a ser no permitido, ¿no? En cada muestreo hasta 0,5. O sea, quiere decir que hasta 5%. Inferior a 5% podemos tolerar, pero pasado mayor a 5% ya no se tolera. Entonces, ¿qué pasa cuando ya pasa este umbral? Ya tenemos que intervenir al bandido. ¿No? El bandido ya se pasó, está atacando a nuestro cultivo, ¿no? Y posteriormente, obviamente, vamos a tener baja productividad del cultivo. Entonces, cuando pasó este 5%, tomamos las medidas, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene el quinto paso, donde vamos a tener, ¿no? Lo que es la elección de combinación de tácticas apropiadas. En esta elección de combinación de tácticas apropiadas, vamos a utilizar el tipo de control que tenemos. Tenemos lo que es control cultural, control mecánico, control etológico, control químico, control biológico. Entonces, una de estas, ¿no? Estas tácticas o tipo de control vamos a elegir, ¿no? En este caso, ¿no? Como ya vamos a hablar de lo que es biológico,
vamos a elegir control biológico. Entonces, elegimos una táctica apropiada de control de plagas, ¿no? De forma biológica. Muy bien. Y después viene al final lo que es la evaluación y registro de resultados, ¿no? Entonces voy a hacer evaluación, ¿no es cierto?, de lo que he aplicado, ¿no? Un determinado producto o un determinado especie, si vamos a hablar de control biológico. Entonces, toda mi evaluación debo tener registrado, ¿no? Y ahí voy a tener de forma estadísticamente. Tal producto me rendió más, tal producto menos, ¿no? También las horas, ¿no? En que, como un tipo de ensayo, ¿no? Aplicamos en horas de la mañana, mediodía, en la tarde. De repente, por ahí hago un control químico que puede ser de contacto, puede ser sistémico, entre otros. Entonces, tenemos que saber en qué momento aplicar. Por decir, si es de contacto, no puedo aplicar pues en la tarde o en la mañana, porque la actividad de los insectos plagas mayormente va a ser ¿no? En horas luz, cuando hay iluminación. Ahí tienen actividad. Y otras, digamos, otras plagas también que sí van a tener su actividad que son nocturnos, ¿no? Dañan, ¿no? Al cultivo en la noche. Entonces, todo eso tenemos que saber, ¿no? Estudiar a la plaga. Luego, si ha hecho efecto o no un determinado producto que se aplicó, lo registramos, evaluamos, cosa que vamos a tener historial, ¿no es cierto?, para las siguientes campañas, para poder aplicar el producto utilizado, ¿no? En la anterior campaña. Entonces, este es el procedimiento del manejo integrado de plagas. Ya, entonces, ahora sí, vamos a iniciar con lo que es ¿no? Lo que es el control biológico de plagas agrícolas. ¿Ya? Entonces, tenemos, ¿no? Lo que es el empleo de organismos para reducir las poblaciones de las plagas que afectan los cultivos. Ya, eso es el control biológico. O sea, para controlar las plagas agrícolas que tenemos en nuestros campos, en nuestros frutales, en nuestras hortalizas, vamos a utilizar organismos vivos. ¿Y cuáles son esos organismos vivos? Son los enemigos naturales. O sea, es como decir un insecto malo y un insecto bueno. El insecto malo es la que se la come, la que daña al cultivo. El insecto bueno es la que se la come al insecto malo, para ser más claros. O se la come o de repente es parasitoide. Entonces, ahí también vamos a tener clasificaciones, que no todo va a ser igual. ¿Ya? Entonces, además, vamos a decir que los organismos empleados como agentes de control biológico se conocen como enemigos naturales de las plagas. ¿Ya? Y veamos cuáles son, ¿no? Cuáles son ¿no? Los agentes controladores biológicos. Entonces aquí tenemos control biológico de artrópodos, que son las plagas, insectos y ácaros que atacan a los cultivos como a frutales, como hortalizas. Y ahí tenemos agentes de control biológico. Vamos a tener predadores. Ya los predadores predan, ¿no? Predan, así comen, son carnívoros y puede predar succionando su sangre o bien de todo el cuerpo entero. ¿Ya? ¿No? Se clasifican, ¿no? Como predadores, enemigos naturales, ¿ya? Y también vamos a tener parasitoides. Y los parasitoides lo que van a hacer es ovopositar huevecillos en el cuerpo del insecto plaga, o en los ácaros, en pulgones, ¿no? Ahí va a poner sus huevos. Entonces, el, como tiene su ciclo biológico, en el huevo va a cumplir su ciclo, ¿no? Como cualquier, como cualquier vida, ¿no? De huevecillo pasa a ser larva y cuando llega a ser larva se va a alimentar todos sus, de todo su líquido del cuerpo, del insecto plaga, ¿no? De la sangre, ¿no? Se va a alimentar y finalmente va a matar lentamente, ¿no? Prácticamente va a sufrir una alteración fisiológica
eh, ¿no? Y el insecto plaga y va a morir lentamente, ¿no es cierto? Entonces, estos agentes son parasitoides. Y después vamos a tener lo que son los entomopatógenos, ¿ya? En lo cual vamos a tener hongos entomopatógenos, bacterias entomopatógenos, virus entomopatógenos y nematodos entomopatógenos. Estos cuatro agentes entomopatógenos también nos va a ayudar a controlar a las plagas. ¿Y cómo nos va a ayudar a controlar? Pues causando enfermedad en las plagas, así como nosotros nos enfermamos de, no sé, lo que es la tos, la gripe, eh, y entre otras, ¿no? Como neumonía, no sé, un montón de enfermedades que se nos presenta al ser humano y podemos morir, ¿no es cierto? Podemos sufrir infecciones que se producen a base de virus, bacterias, hongos. Y lo mismo, los insectos plagas se van a enfermar y van a morir, ¿ya? Eso es. Entonces veamos, ¿no? La descripción de cada uno de estos enemigos naturales. Ahí tenemos lo que es el predador, ¿ya? El predador, ¿no es cierto? Es un organismo que ataca la plaga y lo utiliza como un alimento, como ya les mencionaba. Son carnívoros. Es como nosotros comemos ¿no? Matamos un chancho y nos comemos al chancho cocido, pero en este caso, este predador va a matar a otro insecto, ¿no es cierto? Y se va a comer así, pues, crudo, ¿no es cierto? Ya entonces, de esta manera nos va a ayudar a controlar. Em, Bien, ¿no? Se va a alimentar y pues esto ocasionándole la muerte en forma abrupta. Es bastante, ¿no? Como un salvaje prácticamente. Canibalismo. Bien, entonces un grupo utiliza su estilete, o sea, no todos los predadores van a comer así todo el cuerpo, sino van a utilizar su pieza vocal, lo que es el estilete, así se conoce, para succionar el contenido interno del cuerpo de la plaga. ¿Ya? Entonces va a succionar todo el líquido del insecto plaga, ¿no? Su sangre y todo. Bien. Además, ¿cierto? Y los otros predadores ya también van a devorar completamente a la plaga. Así es. Y entonces tenemos dos grupos. Un grupo que succiona al contenido interno de la plaga y lo otro que devora completamente a la plaga. ¿No? Esto se debe a que tienen diferentes piezas vocales. ¿Ya? Muy bien. Y aquí vamos a ver, ¿no? En esta presentación vamos a ver a los predadores, ¿no es cierto? Que se alimentan del insecto plaga o que son los controladores biológicos. En este caso podemos ver, ¿no? Que está succionando, ¿no? Toda su parte líquida de la plaga, ¿no? Igualmente aquí también vemos a un ácaro, ¿no? Mejor dicho, claro, un ácaro que está controlando a un trips posiblemente. Igualmente aquí tenemos también chinches, controladores, aquí tenemos mariquita, ¿no es cierto? Que se está alimentando de lo que son las cochinillas, o conocido como chanchitos. ¿Ya? Y entonces así vamos a tener predadores, ¿no? Que nos va a ayudar a controlar. Muy bien. Y ahora veamos, ¿no? Lo que son los parasitoides, ¿no? El parasitoide. Entonces, ¿qué es un parasitoide? ¿No? Va a ser un organismo, ya va a ser un organismo. eh, por favor, hay que mantener sus micrófonos apagados. Ayuda, María, por favor. Muchas gracias. Ya, ¿qué pasa? Bien, ha habido una pequeña un obstáculo. Bien, vamos a continuar ya.
por favor, los que están con micrófonos encendidas, hay que mantener apagadas, por favor, ya para no tener interferencias. Bien, decíamos que Parasitoide, ¿no es cierto? Es un organismo que pasa por parte de su ciclo de vida, ¿no? Que son inmaduros. O también sobre la plaga y la otra que es adulta, ¿ya? De forma libre. Eventualmente ocasiona la muerte de la plaga, ¿ya? Entonces, ¿cómo ocasiona la muerte de la plaga? Pues lo que hacen los parasitoides es que colocan sus huevos dentro o sobre el cuerpo de la plaga. Ya entonces, este huevecillo se desarrolla a expensas del cuerpo de la plaga. ¿Ya? Entonces, si lo coloca dentro del cuerpo, como ya les decía, va a llegar a ser mientras que está en estado huevo, no va a causar daño a la plaga. Pero cuando ya llega a ser larva, ahí sí, ¿no? Va a empezar a comer de su cuerpo de la plaga. Ahora, cuando es sobre el cuerpo, va a penetrar por la pieza vocal, ¿no? Por sistema digestivo mayormente. Va a ingresar, ¿no? Cuando llega a ser, ¿no? Larva y igualmente se va a alimentar de su cuerpo, de la plaga. Y de esta manera van a ocasionar la muerte de la plaga, pero no en forma abrupta, sino de forma lenta. No son como los predadores, sino en este caso son parasitoides que no van a ocasionar la muerte de la plaga lentamente. Bien, y aquí tenemos los agentes, ¿cierto? Los agentes controladores, ¿no es cierto? Que son los parasitoides. Muy bien, aquí como vemos, ¿no? A un avispa que está parasitando, ¿no? ¿No? A una plaga, ¿ya? Igualmente aquí también ya tenemos ya un parasitoide que ya lo ha, ¿no? Succionado completamente su parte interna de la plaga y ya están como esqueletos, ¿no? Ya como momias, ¿no? Y igualmente aquí también vemos, ¿no es cierto? Y está saliendo de ¿no? De una cochinilla que ya está completamente muerta y ya cumplió su ciclo y está saliendo en estado adulto. O sea, también va a cumplir su siglo de larva hasta pupa dentro del cuerpo de la plaga y después ya sale en estado adulto. ¿Ya? Igualmente aquí en parasitoides, eh, bueno, vamos a tener, ¿no? Igualmente aquí un insecto, ¿no? Que está parasitando en un huevecillo de una plaga, que también van a utilizar como un medio para su reproducción. ¿Ok? Ahora ahora pasemos a lo que son los controladores biológicos, ¿no es cierto? Que son entomopatógenos. Ya, aquí tenemos entomopatógenos. Los entomopatógenos, ¿no es cierto? Son microorganismos, ¿cierto? Microorganismos que ocasionan infecciones a los insectos. Es como ya les mencionaba que va a ocasionar enfermedad, ¿no es cierto?, a la plaga. No solamente a lo que son los insectos, sino va a ocasionar la infección a los insectos como los ácaros plagas, ¿no? Y de esta manera va a ocasionar la muerte, ¿no? De estos agentes patógenos o insectos patógenos. ¿En dónde vamos a mencionar? En hongos, bacterias, virus, en nemátodos, eh, lo que es el hongos, ¿no? Ahí vamos a tener una especie que va a controlar, ¿no? O que está clasificado dentro de como un controlador entomopatógeno, lo que es la Beauveria baciana y lo que es el Beauveria bugnard. Y también tenemos otro hongos, que es lo que es el Licanicilium licani, que es también un controlador entomopatógeno, ¿ya? Y en bacterias tenemos a Bacillus thuringiensis. Y en virus, lo que es el bacolovirus. Y en nemátodos vamos a tener dos especies comunes que son controladores entomopatógenos, lo que es el Esterneinemia, ¿no? Y lo que es el Heterorabitis. Ya, entonces son controladores,
¿ya? Controladores entomopatógenos que nos va a ayudar, ¿no? A controlar a las plagas. Y aquí tenemos evidencia de estas, ¿no? De estas especies. Bien, aquí tenemos en forma de fotografía, ¿no? De cómo controla lo que es Beauveria baciana al insecto plaga. Lo que va a pasar es que este Beauveria baciana es un hongo y tiene, ¿no es cierto? Como en caso de los cultivos, normalmente reproducen a base de semillas, ¿no? Estolones, entre otros. En este caso, los hongos tienen esporas, ¿no? Esporas es como una semilla. Gracias a estas esporas tienen células reproductivas. Entonces las esporas llegan al cuerpo de la plaga, se van a reproducir ahí, formando micelios en el cuerpo de la plaga. Entonces, todo lo que estamos viendo aquí, este tipo algodonoso de color blanco, son micelios del hongo de Beauveria baciana. Entonces, esto también va a reproducirse, ¿no? Poco a poco va a parasitar a la plaga y la plaga va a morir. ¿Ya? Y en esta parte, en la segunda fotografía, tenemos a Bacillus thuringiensis, que también va a causar infección dentro del cuerpo del insecto plaga. Entonces, como podemos ver, aquí forma de un color ya negro oscuro. ¿Por qué? Porque ya como un cáncer que ya le atacó todo el cuerpo se ha, ¿no? Se ha reproducido dentro del cuerpo, ha causado la infección y ya finalmente ha causado la muerte de la plaga. Después tendríamos a lo que es el virus entomopatógenos, lo que son los baculovirus, que también va a causar infección, ¿no? ¿No? Del cuerpo, donde que el cuerpo del insecto plaga va a empezar a formar ya un color, ¿no? Color tomo oscuro, ¿no es cierto? Igualmente alterando su función fisiológica normal de todo el sistema de la plaga. ¿Ya? Vemos ahí una oruga que ha sido atacado por este virus y finalmente ha muerto, ¿no? Y en las últimas fotografías tenemos A y D ahí, podemos visualizar lo que son los nemátodos, ¿ya? Heterorabitis, lo que es el Bacteriopora. Entonces, estos nemátodos, ¿no? Como podemos ver, son como tipo, vamos a asimilarlo como eh, gusanos de tierra, otros que es cuando están en estado larval, ¿no? También, ¿no? Lo que son, como parásitos que tenemos nosotros, los humanos, ¿ya? Y estos nematodos, pues, igualmente van a ingresar al cuerpo, que se van a alimentar de ¿no? De su cuerpo y finalmente causan de la... ¿Ya? Entonces, ahí tenemos a nuestros agentes controladores No que tengo su son nombre de Ángel Mesa. biológicos, ¿ya? Y pues van a ser No tengo su buenísimos, DNI. amigables con la ecología. A ver, por favor, hay que mantener sus micrófonos apagados. César, si me ayudas, por favor, gracias. Muy bien. Y ahora vamos a ver, a ver un momento. Ya vamos a empezar por acá, ¿no? De cómo es que controlan todo eso. Bien, a ver, Joner, ¿me logra escuchar? ¿Tiene alguna dificultad escuchar el audio? A ver, alguien me confirma si logran escucharme el audio, por favor. Hola. A ver, ¿alguien me puede decir si logran escucharme o tienen problemas? Bien, creo que nadie. Vamos a continuar ya. Eh, Bien, vamos a hablar de lo que son escamas, ¿no? O querezas, que son
plagas que atacan a frutales como también a hortalizas. Ahí tenemos varias especies, ¿ya? Varias especies. Primero tenemos lo que es escama verde, ahí tienen su nombre científica, Cocos viridis green, ¿cierto? Que es de green, de verde. Y también tenemos que es escama coma, lo que es Lipodosapes, ya escama globosa, lo que es el Sastia hemisfaireca, ¿no es cierto? Y tenemos también otro escama algodonosa que es Iseria porchasi, ya Echincha harinosa, lo que es el Pseudococcus sp. Ya son, entonces ahí cada especie nombre científico para poder, ¿no es cierto? Incluso buscar información sobre estas. Entonces, para todas estas especies que son plagas, tenemos, ¿no es cierto?, su control biológico. Entonces, su control biológico podemos hacerlo con lo que es Aphites roseni, que es ¿ya? Aphites roseni es un parasitoide externo, eh, entonces, que va a controlar, ¿no?, a Queresa redonda de los cítricos, lo que es el Celianapidus articulatus. Ya eso es un nombre científico de la especie. Las hembras de este parasitoides alcanzan a parasitar un promedio de 60 querezas durante sus 14 días de vida. Ya ese es el promedio. Ya entonces, eh, que no, no, este parasitoide son avispas, ya que se liberan en forma enolotiva en las colonias de 100 a 500 individuos, y las que tienen que establecerse en el campo para que ¿no?, esta avispa trabaje, debe dejarse de aplicar productos químicos que podría causar un efecto, ¿ya? Y no tenemos que dejar de aplicar los productos químicos durante el resto de la campaña agrícola, ¿ya? Y en el campo se debe ubicar los árboles con mayor ataque de quereza redonda, ¿no? Que previamente deben haberse lavado con agua sola, ¿no es cierto? O acompañado con lo que es hidrasol, que es un producto a base de jabón potásico, ¿ya? Pero que eso que no causa daño, ¿no? En en los agentes controladores, ¿ya? Bien. Entonces, en los árboles que se liberan las avispas, quitando las tapas de tela de los vasos y distribuyendo a las avispas en la copa de los árboles. De esta manera nos va a ayudar a controlar a estas plagas que son escamas o querezas. Muy bien, ahora vayamos al siguiente, ¿no? A la siguiente plaga. Muy bien, tenemos la mosca blanca, que también se presenta en zonas tropicales casi en todas, como en hortalizas, como también en frutales. ¿No es cierto? Que este insecto, ¿no?, que tiende a atacar a plantaciones de tomates, pepinos, judías, pimientos y tabaco, y provoca pues grandes daños en nuestros cultivos, ¿no? Debido a su rápido propagación, o sea, se desarrolla rapidito esta mosca blanca, ¿no? Que acostumbra a venir a campañas, ¿no? Y aparte, ¿no?, cuando estamos en campaña, vamos a tener su presencia. Y aparte va a ser un transmisor, ya un transmisor de plaga, digo, de enfermedades como hongos, bacterias y virus. Es un transmisor de enfermedades, ¿ya? Entonces, va a venir acompañada del ataque de hongos e infecciones víricas. Ya es un transmisor de enfermedades. Entonces, el agente más habitual para usar en su combate de esta mosca, ¿no?, que se llama, ¿no?, es la mosca Incarcia formosa, ¿no? Que este parásito de reducido tamaño, aproximadamente de 1 milímetro, deposita sus huevos en las larvas de mosca blanca, ya en las larvas de la mosca blanca, lo que hace que se conviertan en, ¿no?, parasitarias que siguen extendiéndose y de este modo acaban con la plaga que consume las plantas, ¿no? Que es la plaga, ¿no?, que nos ocasiona daño al cultivo. Muy bien, y tenemos los trips. Los trips que están presentes en nuestros cultivos, causando, ¿no?, mala calidad de cultivo, formando races, entre otras. Entonces, el trip es conocido, ¿no? Conocido en un insecto de tamaño inferior a los 3 milímetros, ¿no? Y se alimentan de los nutrientes de las hojas, del tallo, flores y frutos.
de las plantas. De esta manera provocan necrosis de los tejidos y la muerte de las mismas, ¿no? De las hojas, y por eso forman ese color necrótico. ¿Y cómo podemos combatir? Pues vamos a combatir usando los ácaros, ya ácaros que son controladores biológicos, lo cual es lo que es el Neoseulius, que es su nombre científico, ¿no? Neuselius barkeri, ya es un nombre científico. Y otra especie de ácaro tenemos lo que es el Amblyseus cucumeris, ya entonces tenemos dos especies de ácaro que son controladores de trips, ya que van a ser de la clasificación de predadores. Ya estos ácaros van a predar las larvas de los trips y atacan así, ¿no? Con la plaga, o sea, la larva, ¿no? En estado de adulto. Y muchas veces, pues, bueno, en mi caso, en mi experiencia profesional, hicimos un ensayo, ¿no? Cuando encontramos la información de que los ácaros pueden controlar a los trips, entonces hicimos ensayo, ¿no? Llevamos al laboratorio, ¿no? Entonces miramos con microscopio, los colegas con lupa, entonces, donde que absolutamente no atacaba porque estaba adulto. Lo que no se sabía es que, ¿no es cierto? Depredaba en estado de larva. Entonces es un poco complicado de ahí de repente visualizar, porque si el TRIPS mismo es bastante minúsculo, que no podemos ver así de simple vista, tenemos que hacer el uso de lupa. Entonces, imagínate nada más encontrar en estado de larva, ¿no es cierto? Ese es entonces las ciertas complicaciones que si de repente queremos monitorear, no hay que utilizar equipos, ¿no es cierto? Bien, hablemos de cochinillas. ¿Ya? Entonces, también vamos a tener cochinillas, ¿no? Las cochinillas de las familias, lo que es el Pseudococcus, ¿no? Pseudococcidae y lo que es el Putoidae, que son cochinillas, ¿no? Que son plagas. ¿Ya? Y posible anfitrión en los cultivos de manzana, en cultivos de vid, que es la uva, en pimientos, en berenjena, albahaca, menta, salvia, papaya, pepino, papatas, lo que es higuera de berberia y otras cactaceae, ¿ya? Y rosa, mango, piña, calabaza, cítricos, caña de azúcar, café, palmeras, mandioca, girasol, pera, arándano, frambuesa, morera, plátano y cacao son los cultivos susceptibles a esta plaga cochinillas, ¿ya? Ahí tenemos síntomas que nos presentan las cochinillas, ¿ya? Entonces nos va a presentar los síntomas porque se alimentan del flema, ¿ya? Del flema del cultivo, ¿no? Va chupando la savia de las plantas, ¿no? Y los síntomas aparecen como pequeñas manchas blancas en tallos y frutos, ¿ya? Seguidas de la formación de melaza, que es un color no oscuro, ¿no es cierto? Y el desarrollo de fumagina cerca de las áreas infectadas. Entonces, cuando estas cochinillas, aparte de que va a causar daño y formando lo que es melaza, lo que es fumagina, lo que va a dejar esta melaza y fumagina es que va a ser un medio de cultivo para la propagación de las enfermedades. Como por ejemplo, una de las enfermedades que va a utilizar como un medio de cultivo para fumagina es lo que es eh, no, hongos. Los hongos que causan enfermedades ya se van a reproducir en estos medios. Ya, entonces, importantísimo el control. ¿Ya? Entonces, pues, estas fumaginas van a formar cerca de las áreas infectadas, ¿no? Entonces, las cochinillas son conocidas por su capacidad de transmitir virus, ¿no? De transmitir virus de las plantas y pueden causar grandes pérdidas en cultivos económicamente importantes. ¿Ya? Es un transmisor de virus, como también de los, no, digamos, no va a transmitir, sino va a dar las condiciones necesarias para la aparición de hongos patógenos. Muy bien, y seguimos, ¿no? De cochinillas.
Y aquí tenemos las medidas de control biológico, de cómo podemos controlar. Tenemos insectos benéficos disponibles en el mercado, como lo que es el Pseudococcus, ¿no? Lo que es el Anagyros, ¿ya? También tenemos lo que es el Leptomactix, Dactylopi, en la etapa larvaria del predador, lo que es el Coccinélido, ¿ya? Creptolaim- Creptolaimos montroseide. Ya entonces son estas especies, con sus nombres científicos raros, obviamente, que ya se encuentran disponibles en el mercado. Y con ¿no? Con estos productos que podemos encontrar, ya prácticamente podemos controlar las cochinillas. ¿Ya? Entonces, eh, pues como nota, se recomienda el control adecuado de las hormigas antes de la liberación de cualquier enemigo natural de la cochinilla. ¿Por qué? Porque las hormigas también nos puede erradicar, ¿no es cierto? Nos puede erradicar a, ¿cierto? A nuestros insectos benéficos, ¿ya? Muy bien. Bien, aquí vamos a ver también a la plaga y su controlador biológico. En esta parte tenemos a lo que es mosca común, lo que llamamos mosca de la fruta o mosca del Mediterráneo, que es, ¿no? Que va a atacar a café, naranja, mandarina, limón, guayaba y durazno y otros frutales. Ya entonces su nombre científica es Ceratitis capitata, ¿no es cierto? Y sus controladores biológicos tenemos a lo que es el Diachasminorpha longicaudata, ya que es ¿no? Es un insecto que nos va a ayudar a controlar a esta mosca de la fruta. Ya también tenemos otro hongo entomopatógeno con su nombre científico, lo que es el Metarrhizum anisoplidae, ya que también este entomopatógeno también nos va a ayudar a controlar a la mosca de la fruta. Ya y otro insecto, lo que es el camerón, que es otro controlador biológico para mosca de la fruta. Muy bien. Y otra plaga que podemos mencionar, ¿no es cierto? Ya, a ver, aquí vamos a mencionar, es mosca mexicana de la fruta. Ya, y su nombre científico es Anastrefa ludens. Ya, y bien, ahí tenemos controladores biológicos, lo que es ¿no? Diachismimorpha longidauta, que también va a controlar la mosca ¿no? A mosca mexicana de la fruta. Y otro controlador, lo que es mosca negra, y también lo que es Averroa ¿no? Carámbola. Ya son entonces los controladores biológicos para esta plaga que podemos utilizarlo, ¿no? Muy bien, y aquí tenemos algunos ejemplos más de plagas y sus enemigos naturales comunes. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos plagas, enemigos naturales. Por ejemplo, para las plagas áfidos, podemos controlar con crisopas, con mariquita, también con avispas ¿no? Parasíticas. Ya, y otros grupos, ejemplos, ahí tenemos lo que son los hongos entomopatógenos, ¿no? Como también los escarabajos y mosca sírfida, ¿ya? Los controladores biológicos. Y también tenemos lo que son cochinillas harinosas, que es crisopa, mariquitas y avispas parasíticas, ¿ya? Y lo que es, y otros grupos que podemos mencionar, lo que es catarina, de estructura, de piojo, harinos. Y tenemos los mosquitos. En los mosquitos podemos controlarlo con Bacillus thuringiensis, en lo que es israelensis, y pescados que comen los mosquitos. ¿Ya? Y psílidos. Y este plaga de psílidos podemos controlarlo con crisopa, también usando mariquitas, lo que es avispas parasíticas y con antocóridos, ¿ya? Y cochinillas también tenemos, que podemos utilizar crisopas, mariquitas, avispas parasíticas, y lo que son ácaros depredadores. Y en lo que son los entomopatógenos tenemos lo que es afides, lo que es el cocopagus,
Encarcea, lo que es Metapecus sp y avispas parasíticas. Muy bien, y también vamos a tener, ¿no? En hortalizas mayormente babosas y caracoles, que podemos utilizar a moscas para parásitas, ¿no es cierto? Y también podemos utilizar lo que es el rumilla de collata, que es caracol depredador. Y ahí también podemos utilizarlo, hay escarabajos de tierra, depredadores, pájaros, sapos y otros vertebrados. Muy bien. Y tenemos los ácaros. A los ácaros también podemos controlar con crisopas, mariquitas, eh, lo que es ácaros depredadores. Y tenemos también chinche ojona, lo que son antocóridos, ¿ya? Y lo que es el Filteya sp, que es la larva de mosca cenidonita depredadora. Ya los trips de 6 manchas, ¿no? Que es, ¿no? Este Torus piscilis, una catarina. Muy bien. Tenemos ahí, ¿no? Otras plagas como excursiones, crisopa, ¿no? Y avispa que podemos controlar con crisopas, con avispas parasíticas y ácaros depredadores. Y también podemos emplearlo chinchipirata y viajes, ¿no? Depredadores. Y gorgojo de la raíz o de la tierra, podemos controlarlo con lo que es Estermenena carpocapsa, ¿ya? Y lo que es el Heterohabitis bacteriopora, ¿no? Que son nematodos entomopatógenos. Y por último, ahí veamos lo que son las moscas blancas, que ya lo hemos visto con qué podemos controlar, pero además podemos mencionar para control de mosca blanca lo que son crisopas, mariquitas, avispas parasíticas y lo que son chinches ojonas, chinches piratas y avispas parasíticas como cales, como incarcia y lo que es el Erecmomocerus sp, las arañas. Muy bien. Y para finalizar, pues vamos a conocer ya algunos productos de control biológico de las plagas que podemos encontrar en mercados agrícolas. Tenemos lo que es el Beauveria baciana, ¿no es cierto? Que es un hongo que infecta a diversas plagas de insectos. También tenemos lo que es Pseudomonas sp, que son bacterias beneficiosas que forman una relación simbiótica con las raíces de las plantas y los Trichodermas arcianum, que es un hongo beneficioso producido de enzimas que pueden, ¿no es cierto?, degradar a las paredes celulares de los patógenos. ¿Ya? Entonces, eso sería todo, ¿no? Para poder utilizar, ¿no es cierto?, para controlar las plagas. Bien, adelante, si habría alguna duda, pregunta respecto al tema, les escucho. Pueden escribir al chat o bien activando su micrófono.